Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, buenas tardes, noche, depende cuando vean la grabación. Eh, Quiero saludarles en el amor y en la paz de Jesucristo, nuestro Señor, darles la bienvenida a nuestra clase de introducción al Antiguo Testamento. Como, como lo dice el título, hermanos y hermanas, estamos introduciéndonos, ¿no?, al vasto mundo que encierra el Antiguo Testamento. Evidentemente, el Antiguo Testamento es mucho más que algunas historias que nosotros hemos conocido desde pequeños. Evidentemente, el Antiguo Testamento encierra mucho más enseñanza de la que nosotros pudiésemos haber coloreado en el Arca de Noé, mucho más enseñanza de la historia de Daniel en el foso de los leones. Evidentemente, encierra toda una gama de experiencias, de mensajes, de actitudes, pero sobre todo de una forma tan extraordinaria de revelar a Dios, extraordinaria, por no decir maravillosa. Evidentemente, ir introduciéndonos al Antiguo Testamento, pues nos permite a nosotros ir sorteando en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a la iluminación del Espíritu Santo, pues aquellas cosas que nosotros no entendemos en un contexto muy lejano al nuestro, muy lejano, hermano. Son 11,000, 12,000 años de distancia, o sea, son muchos años, muchos años, que evidentemente durante todo ese tiempo las situaciones han ido cambiando, se han ido perfeccionando, y esta transformación, esta metamorfosis histórica de la fe, de la revelación de Dios, pues evidentemente se da en todo el texto sagrado del Antiguo Testamento. Bueno, espero, hoy vamos a terminar ya los problemas que nos enfrentamos. Hemos tratado de dar algunas pistas de solución o algunas posturas mesuradas en mi entendimiento que nos permite a nosotros nunca negar la inspiración bíblica, pero también nos permite a nosotros saber que es palabra de hombre, y como palabra de hombre, ¿no?, que está allí, que fue escrito por hombres, que aunque inspirados por Dios, tenían su propia impronta, ¿no?, su propia visión de Dios, y que bueno, eso ha enriquecido profundamente nuestra fe en Él. Así que hemos visto los problemas científicos, históricos, morales, y hoy terminaremos en esta primera hora con un problema teológico. Hay muchos problemas teológicos en la Biblia, pero bueno, eso ya lo estaremos desmenuzando cuando veamos libro por libro, pero hay un problema teológico que nos llama mucho la atención a nosotros, que nos pega mucho, diríamos, en el muy buen sentido, porque tiene que ver con la elección del pueblo de Israel, ¿no? Tiene que ver con eso. No sé si ustedes algún momento cuando leyeron el Antiguo Testamento se preguntaron, ¿por qué Israel? ¿No? ¿Por qué Israel? ¿Por qué solo ese pueblo? Y, y parece ser que el Antiguo Testamento presenta a Israel como el único pueblo de Dios, como, como los únicos privilegiados de la alianza del pacto en el Sinaí. Y entonces eso trajo muchas consecuencias porque nosotros como iglesia nos sentimos atraídos por Israel, nos sentimos atraídos por todo lo que sucede con este pueblo, ¿no? En México adoptamos muchas fiestas judías durante muchos años en la iglesia. A mí ya no me tocó, a mi papá le tocó celebrar cabañas, ¿no? Donde en la casa de mi abuelita, donde se hacían los primeros cultos, ¿cómo se llama? Se adornaba de frutas, de uvas, de naranjas, de bananas, de todo. Daban una comilona, me contaba mi papá, porque celebraban las fiestas de las cabañas, ¿no? Muchos de nuestros templos en México, muchos, actualmente conservan todavía en sus templos la arquitectura israelita. Hay muchos templos que tienen en sus fachadas la estrella de David, por ejemplo, los
ah, ah, yo voy a decir calendarios, ¿no? Candelabros, perdón. Los candelabros de los 7 brazos. eh, Hay muchos hermanos todavía que incluso cantamos, porque hasta apenas ahora mi suegra me mandó a decir con mi esposa si está bien que cantáramos un himno que fue muy famoso, fue muy entonado. Principalmente este himno se entona en la Cena del Señor en México. Acá no se entona en Argentina, pero en México hay un himno que dice, Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Y como que se exalta mucho a Palestina, ¿no? A Jerusalén. Incluso recuerdo que cuando era niño, cuando era adolescente, yo sentía un orgullo muy profundo cuando cantábamos un himno, toda la iglesia ay, se te erizaba toda la piel, porque cantábamos ese que decía, estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva Palestina, viva, viva Palestina. Y seguía el himno, ¿no? Y todos así era como una emoción, ¿no? Cantar a Palestina, cantar a Jerusalén, sentirnos atraídos por el pueblo de Israel. Hoy mucha gente sigue pensando lo mismo, ¿no es cierto? Muchos, los judíos mesiánicos es una ideología muy, muy falsa, este, y muy peligrosa, porque el judaísmo mesiánico es aquel judaísmo, es aquella corriente religiosa que dice, nosotros creemos en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, pero para obtener la salvación que reconocemos que Jesús es Dios, hay que seguir celebrando los ritos, las fiestas judías. Y eso, hermanos, invalida totalmente el Evangelio, ¿no? El corazón del Evangelio, que es el sacrificio de Cristo. Nosotros para ser salvos no necesitamos celebrar ninguna fiesta, absolutamente ninguna, ni circuncidarnos, ni celebrar la Pascua, ni las fiestas de las cabañas, ni nada por el estilo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Sin embargo, siempre en todas las épocas nos hemos sentido atraídos por todo lo que tiene que ver con Israel, su idioma. Hay mucha gente que habla hebreo y wow, ¿no? Casi, casi está hablando la lengua de Dios, como si Dios hablara hebreo, ¿no? Como si Dios este, se comunicara de esa forma solamente. Hay muchos que dicen, vos no conoces la Torá, entonces no conoces nada. En fin, tenemos un gran apego como iglesia, hermanos, hacia todo lo que tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Ah, y bueno, muchos de nuestros hermanos han abandonado la fe para irse a través de estos movimientos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo la Biblia nos presenta el tema teológico de la elección de Israel, ¿no? Porque a eso se le llama la teología de la elección. Y vamos a verlo en esta hora, hermanos y hermanas, y después tomaremos unos minutitos para algunas preguntas que puedan tener sobre la clase. Ajá. Bien, voy a compartir la pantalla para compartir las diapositivas. Y entonces, vamos a tomar entonces como punto de referencia que existen estos problemas teológicos en la Biblia y uno de los que más tenemos es el tema de la elección. Ujú. Muy bien. Déjenme plantear entonces esto que les he dicho como introducción. Vamos a vernos solamente en alguno que provoca dificultad para muchas personas, ¿no? Para muchas personas, porque parece ser, hermanos, que si nosotros no pertenecemos a Israel, o no somos israelitas, o no venimos de las 12 tribus de Israel, nos sentimos como de segunda categoría, ¿no? Nos sentimos como que no, que necesitaríamos ser parte del pueblo de Israel. Entonces nos vamos a ver, vamos a analizar de manera muy general
hermanos y hermanas, porque lo vamos a estar desarrollando profusamente en otras materias, ¿no? Y entonces, como lo he dicho en la introducción, formulado de forma sencilla, mucha gente se extraña, ¿no? Primeramente se extraña y luego se escandaliza porque no entiendo, no logra alcanzar a comprender de que Dios aparece siempre en el Antiguo Testamento como el Dios israelita, ¿no? Como el Dios que siempre está de parte de los israelitas y que toda serie de calamidades están en todos los pueblos que lo persiguen, ¿no? Y parece ser que en el texto sagrado siempre hay condena y castigo a todos los pueblos que oprimen a Israel. Los egipcios, los heteos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, etcétera, ¿no? Incluso el texto sagrado vemos algunas historias que, que, que se ve que Dios despoja de la tierra a estos pueblos y se las da a Israel en el caso de Palestina. Cuando vemos a primera instancia esta imagen, la pregunta es, ¿cómo podemos compaginar la idea de un Dios que es universal, un Dios que es para todos los hombres, un Dios que es dado a toda la humanidad? ¿Cómo compaginar esa idea cuando parece ser que nuestra idea siempre es que Dios eh, amaba a Israel y odiaba a los otros pueblos, ¿no? Como que esa es la idea que hemos venido manejando. Entonces, vamos a dar algunas pistas de solución para poder abordar esta pregunta, ¿no? Y vamos a ver qué tan desierto existe o, o es así en el texto sagrado. ¿Mm? Quien formula este problema, ¿no? Quien entiende que la elección a Israel es porque Dios es Dios de los israelitas y Dios no es Dios de los otros pueblos, realmente presenta una ignorancia sobre el Antiguo Testamento. Ujú. Lo más que podemos decir de forma certera, de forma precisa y sin temor a equivocarnos, según la Biblia, es que Dios siempre protege a su pueblo en sus comienzos. Es cierto, Dios manifiesta un cuidado especial al inicio del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Eh, con el tema de los patriarcas, la providencia que tiene para con José, ¿no es cierto? En Egipto, levanta un libertador, lo saca de Egipto y castiga con dureza a los israelitas, a los egipcios, perdón, con las plagas, lo libera, ¿no es cierto? Dios está protegiendo a su pueblo de toda esta serie de circunstancias. Pero en aras de la verdad, debemos saber, hermanos, que posteriormente, conforme avanza la historia de este pueblo, Dios trata de igual o con mayor dureza que a egipcios o cananeos cuando se deja arrastrar por la injusticia y la idolatría. Es decir, Dios, hermanos, va a ser igualmente duro. Dios no va a permitir que su pueblo Israel trastoque su santidad, ¿no es cierto? Y lo trata, como dice acá, ¿no? Con igual o mayor fuerza que o a los egipcios o a los cananitas, ¿no? Porque Israel, como pueblo de Dios, se dejó arrastrar muchas veces, incontables veces, por la injusticia y totalmente por una idolatría que rayaba en lo absurdo, en lo vergonzoso, ¿no? Y Dios, hermanos, Dios trató de igual manera a su pueblo. Desde ahí vemos que no hay una preferencia. Podemos estar a favor o en contra de los judíos, ¿no? Es difícil mostrarse indiferentes. Nosotros respetamos al pueblo de Israel porque creemos que es el pueblo de Dios. Dios lo eligió, lo vamos a ver en esta clase, ¿no es cierto? Pero no hemos entendido que la iglesia ahora, para ser salva, necesita ser parte del pueblo judío, ¿no?
porque ahora nosotros tenemos una ciudadanía celestial ganada por Cristo Jesús. Entonces, estar a favor o en contra de los judíos, ustedes saben que siempre ha existido este antisemitismo contra el pueblo judío. Es así y debemos reconocerlo. Claro que sí, ¿sí? Debemos reconocer que es uno de los pueblos que más ha sufrido en la historia desde sus comienzos, desde los patriarcas, desde que estuvo preso en Egipto, ¿no? Estuvo siempre dominado cuando conquistaron la tierra prometida, estuvieron dominados siempre o asusados, diríamos, por los filisteos. Este, después vinieron los asirios, luego vinieron los babilonios, luego vinieron los persas, luego vinieron los griegos, luego vinieron los romanos, luego vino la Edad Media, ¿no es cierto? Luego vino el nazismo, en fin, debemos saber, hermanos, que Israel, el pueblo judío, siempre ha estado en el ojo del huracán. Hasta la fecha, ¿no es cierto? Los grandes pleitos que tiene este, Palestina, el Estado palestino con el pueblo judío, ¿no es cierto? Ha causado graves tensiones mundiales, ¿no? Una nación tan chiquitita, tan pequeñita, hermanos, porque la franja de Gaza es tan chiquitita, tan pequeñita, diríamos, en extensión, y bueno, Palestina igual, ¿no es cierto? Son capaces de crear incluso una tercera guerra mundial, porque el pueblo de Israel siempre ha estado presente. Lo hemos podido comprobar, como hemos dicho, a través de documentales donde los famosos campos de concentración nazis, ¿no es cierto? De todo lo que vivió la época de Hitler, ¿no? Que todos sabemos por los datos históricos. Todo esto que ha vivido Israel, ¿no? En estos campos de concentración, en este exterminio, no difiere mucho del dolor que experimentó Israel en las dos grandes deportaciones que tuvieron. El reino del norte, recuerden ustedes que fueron deportados, que fueron exiliados, que fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Ajá, eso fue el reino del norte. El reino del sur, como sabemos, a siglo y medio después aproximadamente, es arrasado por el imperio babilónico. Ujú. Entonces, el continuo sometimiento a potencias extranjeras, como les he mencionado, ¿no es cierto? Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, incluso después que perdieron durante muchos años su propia tierra, y no fue hasta sino 1944, 45, más o menos en esas fechas, no ubico muy bien el año, terminan logrando la independencia finalmente y asignándoles la tierra que ahora poseen. No me voy a detener en explicar los detalles actuales, políticos, sociales y religiosos que tiene Israel, pero evidentemente sabemos que todo esto, hermanos, todo este sufrimiento, este sometimiento, esta persecución que ha tenido siempre Israel, lo conoce o lo cuenta o lo transmite el Antiguo Testamento. ¿Mm? Estos libros, hermanos, entonces, hablando de la Taná, la Torá, los libros históricos, perdón, el cuerpo profético y los escritos, no hablan de un pueblo mimado, entre dos grandes comillas, ¿no? No es un pueblo eh, del hijo consentido que avergüenza a su padre. No, 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 no. Es la historia, queridos hermanos y hermanas, de un pueblo, y esta es la lección teológica, bíblica, espiritual más importante que nosotros rescatamos de este pueblo en el Antiguo Testamento, porque es un pueblo que va a aprender a través del sufrimiento. Y el propósito de todo esto será conocer y sobre todo amar a Dios por sobre todas las cosas. Eh, es así, hermanos. Ya ustedes y yo lo iremos descubriendo conforme vayamos avanzando en entender cada uno de los libros del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios se ha empeñado
en que su pueblo le ame, ¿no? No quiero la muerte del que muere. Yo quiero que ustedes me conozcan a mí, el único Dios verdadero. Este, hay una revelación de Dios donde su amor es infinito y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento. Entonces, no es un pueblo mimado, ¿no? Israel, sino es un pueblo que tiene que aprender grandes lecciones, ¿no? Como la iglesia hoy en día. Tenemos que aprender grandes lecciones, ¿no? No somos la iglesia consentida, porque si hacemos lo mismo que Israel y abandonamos a Dios siguiendo a dioses falsos, evidentemente Dios va a hacer lo mismo. Si lo hizo con el pueblo que él eligió, pues también lo hará con nosotros mismos. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Con ello, hermanos, entonces volvemos a lo que un autor hablaba acerca de la hipocresía, que a veces nosotros mucha gente occidental, muchos que tildan al Antiguo Testamento como un libro, como una colección de libros que paralizan al creyente y a la iglesia, realmente, hermanos, no debemos eh, irnos muy lejos, ¿no? Porque a pesar de que la cultura cristiana, ahora nosotros que conocemos a Cristo, que somos la iglesia, que se proclama que nos proclamamos como herederos de las verdades divinas, se ha sometido y explotado a los países del tercer mundo, ¿no? Hoy nuestros países latinoamericanos están siendo sometidos de igual manera, ¿no? Por potencias extranjeras que en el ajedrez, en el escenario del ajedrez mundial, los países latinoamericanos somos como peones, ¿no? Ah, como piezas en el tablero que nos mueven de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y acusamos a la Biblia de poner a Dios de parte de su pueblo, ¿no? O sea, mucha gente, muchos pueblos que se precian de ser cristianos terminan sometiendo a otros, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se fundó principalmente en un carácter protestante. Ujú. Las 12 colonias vienen en el símbolo de los 12 apóstoles de las 12 tribus de Israel. Ujú. Este, y entonces el protestantismo en Estados Unidos fue el inicio, por eso es que muchas de sus ciudades tienen el apelativo, el adjetivo de santos, ¿no? Eh, que tiene que hablar o de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Este, y terminan, hermanos, y terminan, ¿no? Sometiendo en nombre de Dios, pues a mucha gente, a muchos pueblos, los avasallan. Supuestamente en afán de querer ayudar a las personas, pues terminan siendo conquistadores, ¿no? Hoy muchos pueblos vivimos por, por, por ah, las situaciones que viven otros países. Entonces, esto es una crítica, hermanos, para aquellos que miran al Antiguo Testamento diciendo que que, que las potencias mundiales en aquellos tiempos que sometían a Israel, ¿no es cierto? Ahora no existen más. Parece que ahora hay muchas potencias que tienen el rostro de Asiria, muchas potencias que tienen el rostro de Persia o de Babilonia, ¿no? Y por lo tanto, ni la Iglesia Católica de Occidente, ni siquiera nosotros los evangélicos, hermanos, hemos padecido a lo largo de nuestra historia ni la mitad de lo que los judíos han vivido a lo largo de toda su historia. Y ha causado mucho más males esta situación. ¿Ah? Entonces estamos planteando, hermanos, que el pueblo de Israel es un pueblo que se ha mantenido o ha logrado sostener esta esta idea de ser el pueblo sostenido por Dios. Es un pueblo que ha creído en las promesas de que Dios no lo desamparará y no lo dejará. Y hasta la fecha entendemos que así ha sido, ¿no?
y lo respetamos y respetamos la elección que Dios tuvo sobre Israel, ¿no es cierto? Respetamos eso, pero entendemos que nosotros no necesitamos ser parte del pueblo de Israel para ser salvos. Ujú. Eso lo tenemos suficientemente claro. Ujú. Bien, por otra parte, la Biblia, hermanos y hermanas, no ofrece un único punto de vista sobre los hechos antiguos, ¿no? Nosotros mismos no estamos de acuerdo cuando enjuiciamos nuestra historia. Es decir, ahí depende de dónde te pares, ¿no es cierto? Depende de dónde te pares, depende cuál sea como este, tu inclinación sobre algún hecho de la historia, ¿no es cierto? Entonces habrá condena o no, ¿no es cierto? Hay gente que defiende, por ejemplo, el fenómeno de la Inquisición que hubo en España, muy grande, ¿no es cierto? Este, y hay gente que la condenamos profundamente, ¿no? Hay, hay gente que eh, considera que el descubrimiento que tuvo Cristóbal Colón cuando descubrió América y la forma en que lo colonizó, ¿no es cierto? Muchos piensan que se llevó a cabo de forma bastante humana, este, a pesar de numerosos fallos, pero la verdad es que hemos visto un montón de, de, este, de posturas donde hubo muchos historiadores que, que veían a esta invasión de América, ¿no es cierto?, Eh, de la manera más terrible. O sea, los que vinieron a conquistar aquí, hermanos, vinieron a matar, a destruir, a imponer sus ideas, su religión, ¿no? Los conquistadores veían a los nativos como animales, como primates, ¿no? No los veían como personas. Entonces, eh, fíjense ustedes cómo hoy muchos, por ejemplo, vean ustedes lo que hoy vivimos en Argentina. Hay un sector muy grande de personas que pueden ver que los hechos de corrupción que hoy acusan a un personaje público como es la vicepresidenta, muchos están a favor de que sea condenada y que sea enviada a la cárcel, ¿no? Pero hay otro punto de vista diferente, ¿no? Punto de vista diferente. Que hay otro grupo de personas que defiende a este personaje. Entonces, cuando se escriba la historia, cuando se escriba la historia, este, después de muchos años, seguramente quien estuvo a favor de que este personaje político ha- haya ido a la cárcel, justificará, ¿no? Justificará que, que fue correcto, eh, que era necesario, etcétera. Pero posteriormente, en el paso de los años, cuando alguien escriba desde el lado del otro lado, diríamos, ¿no? De los que están a favor de este personaje, escribirán que fue algo injusto, que no fue correcto, etcétera. Entonces, lo mismo pasa, hermanos, lo mismo pasa cuando queremos ver el tema de Israel. ¿M? No es raro que en Israel encontremos también diversas perspectivas para enjuiciar su pasado. Y dependiendo el escritor, ¿no? Dependiendo el momento histórico que está viviendo ah, el autor bíblico al momento de escribir lo que él está escribiendo, debemos saber que puede tener un punto de vista diferente. Y lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, solamente es para decirles, hermanos, que la historia, ¿no es cierto? Y que no olvidemos que el Antiguo Testamento es una línea histórica muy larga, y que evidentemente habremos de encontrar diferentes puntos de vista sobre Israel en el mismo texto sagrado. Ajá, pero no es raro,
es normal, hoy mismo nosotros lo estamos viviendo. Ujú. Los narradores e historiadores, hermanos, principalmente, ajá, los libros ah, de la Torá y los libros históricos, principalmente, cuentan los orígenes del pueblo de forma tan nacionalista, lo presentan de una forma tan única, tan especial, ¿no es cierto? Que se va a prestar a un grave escándalo. Es decir, en su deseo de demostrar que Dios quiere a Israel y lo protege, va a cargar baterías o va a cargar todo el esfuerzo para ir contra los pueblos enemigos, ¿no? Este, y entonces vemos a un Dios que va a castigar a Abimelech, por ejemplo, cuando quiere ah, apoderarse de Sarai, de esposa de Abraham. Vemos a, a- a los egipcios, ¿no? Cuando permite que uno de los hijos de Israel o de Jacob suba al segundo lugar más importante del trono egipcio, este, pero finalmente lo va a terminar castigando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es un pueblo que parece ser que es un pueblo único, ¿no? Un pueblo donde Dios lo protege, donde Dios le dice, tú eres mi especial tesoro, ¿no? Eso le dice el Señor a Israel en el Éxodo, tú eres mi especial tesoro. Y entonces todo lo que tiene que ver las naciones extranjeras, pues van a ir en contra, van a ser castigadas por Dios. Sin embargo, hay otros puntos de vista al respecto. Ujú. Israel, como historia, diríamos, como historia, es el único pueblo que al contarla de forma sistemática, de forma ordenada, diríamos, comienza hablando del origen común de la humanidad. Esto es muy interesante, hermanos, muy interesante, porque nosotros vemos en el texto sagrado que este texto fue escrito por judíos. Ya el texto principalmente de Génesis, hermanos, principalmente de Génesis del 1 al 10, son textos elaborados ya muchos siglos después. Ajá, muchos siglos después. Recordemos que la tradición oral jugó un papel muy importante en todo esto, ¿no es cierto? Hasta que se plasma por escrito. Bien, cuando se plasma el Génesis, iniciando con Génesis 1, 2, 3, 4, etcétera, ajá, algo curioso pasa en esto. Pasa que Israel, o el texto sagrado, más bien, no inicia hablando sobre los judíos en sí mismo, ¿no? Sino que ellos retrotraen la historia hasta la humanidad completa, donde no hay judíos, donde no existe el pueblo de Israel. No existe, hermanos, no existe. Incluso, Abraham no era judío, porque no existía en ese tiempo ni el término, ni la forma, ni nada por el estilo. Ni Abraham, ni Isaac, ni ninguno de los patriarcas, queridos hermanos, era judío, ni israelita, ni nada, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Esto es muy interesante porque entonces los orígenes de la historia no están enraizados en Israel, no están enraizados en los judíos. El origen de la historia está enraizado en la humanidad completa, ¿no? En la creación de Dios completa, donde no hay pueblos, ajá, donde no hay pueblos. Entonces, vemos cómo cuando cuenta su historia Israel, va a comenzar hablando del origen común de todos, de toda la humanidad, ¿no? Incluso va a presentar a los hombres como hermanos, que después de Babel se van a dispersar por toda la tierra. Es decir, antes de existir el pueblo elegido, ¿no es cierto? Antes de eso, existe una humanidad creada por Dios. Esto es sumamente importante, hermano, porque entonces
nosotros no estaremos enraizados, no tendremos nuestro origen necesariamente para entender el propósito de nuestra existencia, no lo vamos a hacer en Israel. Porque Israel, hermanos, tardó muchos siglos después de estos actos para que se concretara como pueblo. Imagínense, ni siquiera en Egipto se hablaba del pueblo judío, ¿no es cierto? Eran los que habían venido de Canaán, ¿no es cierto? A Egipto con Jacob, los hijos, etcétera. Pero no se hablaba de un pueblo. Entonces, vemos aquí un aspecto teológico importante sobre la universalidad de la creación de Dios o del propósito de Dios o del mensaje de Dios antes de que existiera Israel. Así es que Israel forma parte de una elección de Dios, claro, pero no es el único, no son los únicos, no son los únicos. Y entonces eso lo vemos al inicio del texto sagrado. Somos todos, porque todos, absolutamente, aún después de que se formen asirios, edomitas, moabitas y demás, todos ellos también fueron creados por Dios, ¿no? Y tienen la imagen de Dios, porque todos fuimos creados, israelitas o no, judíos o no, de Adán y de Eva, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos esto para ver que el mismo pueblo de Israel eh, no va a iniciar la historia en ellos mismos, sino en la fraternidad de la humanidad que ha sido creada por Dios de manera universal. ¿Mm? Como consecuencia lógica, las tradiciones patriarcales del Génesis siempre exhortaban al buen entendimiento con los extranjeros, porque siempre hubo como acercamientos, hubo como charlas, hubo como ese contacto en aquellos tiempos, que eran las naciones más antiguas con las que conviven la época patriarcal, ¿no es cierto? Los egipcios, los fenicios, los sirios. ¿Mm? Siempre hay como una charla, ¿no? No hay un motivo de guerra, no hay un motivo de vasallaje, no hay un motivo bueno, de odio, de rencor contra alguno de estos pueblos, ¿no? Además, como ya lo hemos dicho anteriormente, los historiadores dicen claramente que Dios también castiga a su pueblo cuando resulta necesario, ¿cierto? Dios va a castigar, vamos a encontrar un sinnúmero de referencias que tienen que ver con un Dios que no va a tolerar, ¿no? Recuerdo mucho el diálogo que tiene Dios con Moisés ahí en el Éxodo cuando Dios le dice a Moisés, ahí está tu pueblo, ¿no? Dios le dice a Moisés, después de la idolatría, del becerro y de todo eso que relata, Dios le dice, fíjense hasta dónde, ¿no es cierto? Dios le dice a Moisés, este, ahí está tu pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, para un poco, no, no es mi pueblo, es tu pueblo, ¿no? Sigue siendo tu pueblo, ¿no? Este, y Moisés en este diálogo, evidentemente hay algo interesante allí. En el diálogo, recuerdo que Moisés le dice al Señor, Señor, mira, si vos destruís a tu pueblo ahora, ¿qué dirán las naciones, no? Ah, mira, este Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo sacó solamente para matarlo en el desierto. O sea, en este diálogo hay un profundo, ¿no es cierto?, sentido de que nadie puede trastocar la santidad de Dios, por más que sea el pueblo elegido, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Dios dijo, está bien, tenés razón, ¿no es cierto? Pero yo podría llevarlos a la tierra prometida en un día, pueden estar allí, ¿no? En un día de camino, pueden llegar a la tierra prometida, pero no será así. Vagarán en el desierto 40 años y todos los hombres
de 20 años, no recuerdo la edad, de 20 años para abajo, 20 años para arriba morirán en el desierto y los de 20 años para abajo, si no mal recuerdo la edad, después lo checaré, este, entrarán a la tierra prometida. Lo que quiero decir es que Dios siempre castigó a su pueblo cuando era necesario, ¿no? Lo mismo que hizo con los egipcios. A los egipcios los destruyó con 10 plagas y a Israel, todos esa generación que vio los milagros de las plagas en Egipto, terminó muerto en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida de aquella generación fue Caleb y Josué, ¿no? Fueron los únicos dos de aquella generación que entraron a la tierra prometida. Avanzando un poco en el cuerpo profético, ¿no? Que es ahí donde encontramos mucho más eh, la condenación que Dios hace hacia su pueblo Israel, ¿no? Los profetas van a presentar una postura mucho más crítica hacia Israel, mucho más crítica, tanto para el reino del norte como para el reino del sur, ¿no? Porque los profetas reconocerán que Dios ha favorecido mucho a su pueblo, pero eso no es motivo para que se sientan seguros, ¿no? Sino más bien el pueblo ha sido bendecido por Dios para que responda en generosidad a la misericordia divina. Y algo muy interesante, hermanos, el pueblo de Dios, Israel, ha sido bendecido, según los profetas, para bendecir a otras naciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham fue llamado en Génesis? ¿Qué le dijo Dios? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Te bendeciré para que vos bendigas a los demás, a todas las naciones de la tierra, a todas. Evidentemente, a los pueblos paganos, porque todos son las naciones de la tierra, ¿no? Y entonces, el propósito que tuvo Dios de elegir a Israel era que Israel fuera un instrumento de misericordia, ¿no? Hacia los demás pueblos que se habían alejado de él, ¿no? Israel se convertía en un conducto. ¿Mm? Pero, por otra parte, cuando recuerdan la historia pasada, no se centran en los pecados cometidos por los otros pueblos, sino en los pecados cometidos en Israel. Los profetas, hermanos, condenan a Israel no por lo que hicieron los otros pueblos, sino más bien la condena viene por lo que hicieron los mismos israelitas. Ajá. Entonces los profetas siempre les van a recordar y les van a decir a los israelitas, vuestros padres quebrantaron el pacto y la alianza que hicieron en el Sinaí. Vuestros padres se comprometieron a vivir de acuerdo a los mandamientos de Jehová y que han hecho ustedes, los han quebrantado, ¿no? Fíjense cómo incluso en palabras del profeta Amós, un profeta norteño, porque Amós es el que profetiza al reino del norte, da unas palabras que debieron resultar muy fuertes. Como dice aquí la lámina, ¿no es cierto? Hasta blasfemas para sus compatriotas, ¿no? Para el pueblo del norte. El pueblo del norte, hermanos, el reino del norte era un pueblo que había crecido mucho en plata, un reino muy desarrollado. Las 10 tribus del norte fueron avanzaron mucho más en economía, en desarrollo social, en arquitectura, mucho más que el Reino del Sur, ¿no? Pero asimismo se dieron a la idolatría, ¿no? Se dieron profundamente a la idolatría. Adoraban a Baal, ¿no? Adoraban a Baal como un dios era el dios de la fertilidad, ¿no? De la fecundidad de la tierra. Entonces, el reino del norte estaba plagado de altares hacia Baal, hacia Astarte, ¿no? O Astarot, como quiera decirse. Y entonces vamos a ver cómo los profetas, hermanos, no van a exaltar a Israel como un pueblo que si bien elegido por Dios, pero no es un pueblo que Dios le pase, ¿no? Cualquier situación. Vea lo que dice Amós. Dice, ¿no sois para mí como etíopes?
israelitas. Ya desde ahí empezó muy fuerte el profeta Amós, ¿no es cierto? Porque está comparando a los israelitas con los etíopes, ajá, una nación extranjera, muy no bien querida por los israelitas. Y Dios les da esta pregunta muy, el profeta lo plantea en un entorno irónico de parte de Dios, ¿no? Y por eso, ¿no sois para mí como etíopes israelitas? Oráculo del Señor, o palabra de Yahvé, o palabra de Jehová, o así dice el Señor. Si saqué a Israel de Egipto, ¿no es cierto? Aquí está, el profeta está recordando uno de los eventos fundantes del pueblo de Israel, que es la salida de Egipto de la esclavitud. Eso está bien, ¿no? Hasta ahí el pecho del israelita se inflama, ¿no? Hasta ahí el orgullo del israelita dice, wow, claro, Dios nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido de Egipto. Pero lo que viene después no les va a gustar mucho, ¿no? La sonrisa que les provoca esto se va a desdibujar muy pronto cuando escuchen el profeta Amo lo siguiente. Si saqué a Israel de Egipto, saqué también a los filisteos de Creta y a los sirios de Quín. Esto está en el libro del profeta Amós 9:7. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué representaba esta última frase, este último renglón, ¿no es cierto? Pues significaba que Israel no era el único. Ujú. Si saqué a Israel de Egipto, saqué también a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Ajá. Y entonces ellos no podían entender que el profeta les recordara eso. Porque ¿qué es lo que significaba? Es imposible decir algo tan duro en menos palabras. Era un renglón solamente, hermanos. Era solo un renglón. Pero para el nacionalismo israelita que en ese momento ya existía, se creían los intocables, ¿no? El pedigrí de Dios, ¿no? Lo que Israel considera un episodio único y exclusivo en su historia universal, que fue la salida de Egipto, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros fuimos los únicos a los que Dios sacó. Vean cómo el profeta, ¿no? Les recuerda algo importante. No tenemos muchos datos sobre estos episodios, ¿no es cierto? Pero vean que él es puesto al mismo nivel de las emigraciones de dos pueblos odiados por Israel, ¿no? Que no los querían, tenían sus razones para no querer a los filisteos y a los sirios, ¿no? Porque ellos fueron los mayores enemigos de Israel, los mayores. Entonces, cuando ellos escuchan que estos enemigos de Israel, que estos necesitarían no ser rescatados, los filisteos y los sirios tendrían que haber quedado esclavos, tendrían que haber sido muertos, tendrían que haber sido desaparecidos de la faz de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Amós? Amós no niega que Dios haya intervenido en Egipto. Amós dice, claro que sí, Dios nos sacó a nuestros padres de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, ¿no? Con todas las plagas que nosotros conocemos, pero no fuimos los únicos, ¿no? Amós amplía la historia de todos los países. Es decir, no desmiente la historia de Israel, sino que hace sagrada toda la historia universal, porque al decir que también sacó a los filisteos, ¿no es cierto? Y a los sirios de Kir, ajá, está hablando de que es un Dios que según sus planes, sus divinos propósitos, puede liberar a cualquier pueblo, por más enemigo que sea de Israel, ¿no? Entonces eso hace sagrada la historia universal que aparece desde el Génesis, ¿no? Cuando nos presenta como hermanos a todas las naciones, a todos los seres humanos. Ajá. Entonces elimina con ello los presuntos privilegios del que podría haberse considerado como el pueblo elegido, ¿no? Es como el típico hijo único, ¿no? Que que piensa que toda la herencia es para sí cuando el padre fallezca. Y el padre dice, no, no, no.
te va a tocar tu parte, claro que sí, pero es mi plata, ¿no es cierto? Son mis bienes y por lo tanto yo puedo repartir en otros lados, de otras fuentes, de otras maneras, ¿no? Y esto mismo fue lo que sucedió con Israel. Dios, hermanos, le dice a través del profeta, no, no son los únicos. Dios puede liberar a Israel de Egipto, pero puede liberar a los sirios de Kir. ¿Ya? No son para mí, eh, no son como etíopes para mí israelitas. No hay distinción, no hay distinción. Ujú. Tanto el etíope como el israelita forman parte del plan universal de Dios, ¿no? Por eso, hermanos, el Antiguo Testamento, como es lógico, vamos a encontrar posturas para todos los gustos, ¿no? Desde aquellos que van a situarse en decir que Israel hizo lo malo y demás, ¿no es cierto? Eh, no es justo solamente recordar lo negativo que tuvo Israel en su idolatría, en todo esto, ¿no es cierto? No es justo recordar solo las negativas junto a la corriente nacionalista y xenófoba, es decir, junto a este sentimiento que Israel fue albergando durante su consolidación como historia, de considerarse únicos y que, bueno, nadie más podría ser parte del pueblo y bueno, eh, este, eh, fue una postura muy nacionalista. Vamos a encontrar que a la par, hermanos, a la par de esta postura, como dijimos, depende de dónde se pare el historiador, ¿no es cierto? Depende cuál sea su óptica. Y en algunos casos veremos historias donde el historiador se plantará más en el hecho de decir, no, Israel es el único, es la niña de mis ojos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado habrá posturas donde digan, no, Israel no es eso, Israel actuó con dureza y demás. Bueno, a la par de eso, ujú, algo muy interesante es que vamos a encontrar textos de una apertura universal, que será la línea adoptada por Jesús y los primeros cristianos. Entonces, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, hermanos, que Jesús no va a entrar en el juego nacionalista. Jesús nace como judío, ¿no? ¿No? Jesús nace como judío. Él es un judío neto, ¿no? Sus raíces, su historia, su genealogía, como lo vimos en Mateo capítulo 1, pues lo lleva hasta Abraham. Ujú. Entonces, Jesús es un judío de cepa. ¿Ah? Jesús conocía perfectamente, hermanos, a la Torá, perfectamente, y conocía perfectamente los profetas, ¿no? Y los salmos. Entonces, fíjense que él se aparta de este sentido nacionalista. Jesús no es el prototipo que dice, bueno, Israel es el único, es mi pueblo, etcétera. Es cierto, Mateo nos va a presentar un poco que Jesús irá primero a los de la casa de Israel, pero después dirá, ¿no? Bueno, si Juan dirá, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero en esta línea, Jesús, hermano, se aparta de cualquier nacionalismo e individualismo nacionalista, ¿no? Y fíjense ustedes cómo en la sinagoga de Nazaret, él se va a enfrentar a las posturas nacionalistas de quienes se consideran superiores a los paganos. O sea, ya cuando Jesús nace, hermanos, está un profundo sentido nacionalista, ¿no? Tanto en los fariseos como en los saduceos y en los celotas principalmente, ¿no? En los celotas. Este, bueno, los esenios ni se diga, me parece también, ¿no? Entonces, estas corrientes que existen en el pueblo de Israel en la época de Jesús, ¿no? Ya desarrollaron una mentalidad donde cerraron el círculo, ¿no es cierto? Y se consideraban como el único
pueblo, el pedigrí divino, diríamos, ¿no? Y entonces hay una historia sumamente interesante que nos regala el evangelista Mateo, perdón, Lucas, ¿no? Y él dice en esto, estamos en Lucas capítulo 4, ajá. Si ustedes me ayudan a leer, si alguien quiere leer para mí, si pudieran, háganmelo saber, ¿no es cierto? Este, vemos cuando Jesús se presenta a Nazaret, ajá, toma el libro del profeta Isaías, es, lee la parte donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Enrolla el libro, los ojos de los que están en la sinagoga se postran, se fijan en él. Jesús les dice claramente a través de lo que leyó en el profeta Isaías, hoy se ha cumplido esta palabra. Y entonces el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, un proverbio, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Alguien me ayuda a leer, hermanos, versículos del 24 al 27 de Lucas 4? Permiso, pastor. Por favor, gracias. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas eh, Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Gracias, Alcira, muy amable. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Jesús, hermanos, no aduce argumentos nuevos. Él toma lo que está en el Antiguo Testamento y toma dos casos paradigmáticos muy interesantes. En épocas del gran profeta Elías había muchas viudas en Israel. Hubo una gran hambre, pero el profeta no fue enviado a las viudas de Israel, ¿no? Sino más bien fue enviado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una pagana completamente, 100% pagana, 100% idólatra, ¿no es cierto? Y es allí donde Dios hace el milagro a través del profeta Elías para esta viuda. En la época de Eliseo, ¿no es cierto? Eh, había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno Dios lo envió, sino a Naamán, a un capitán, a un general, a un soldado, ¿no? A un sanguinario. A Naamán, y además era sirio, es decir, de un pueblo pagano, ¿no? De un pueblo que no pertenecía a Dios. Entonces, hermanos, podemos entender lo que dice el versículo número 28. El 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué les pasó? Se llenaron de ira. Aquí vemos reflejado claramente, hermanos, claramente el sentido nacionalista, este sentido exclusivista que ya Israel en tiempos de Jesús había, ah, había desarrollado. A ellos no les gustó para nada la idea de que el mensaje de Jesús se abriera a los paganos, se abriera a los gentiles, en lo absoluto, no fue algo que les gustara tanto, tan es así que lo llevaron a la cima de una barranca, ¿no es cierto? Y lo querían despeñar a Jesús. O sea, tanta fue su bronca, tanto fue su, 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 ah, su problema, ¿no es cierto? De que el mensaje de Jesús no solamente iba a ser para Israel, sino es un evangelio. Entonces, ustedes y yo, queridos hermanos, estamos en la viuda de Sarepta de Sidón y estamos en el mensaje de Naamán, el leproso sirio.
Nosotros somos parte de eso porque en ellos se representa la salvación también para cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, es muy interesante cómo Jesús toma el ejemplo de dos grandes profetas, Elías y Eliseo, ¿no? De cómo ellos actuaron y ahora Él es la bandera con la que Jesús va a establecer su reino. El segundo ejemplo lo tenemos, hermanos, en el concilio de Jerusalén. Ujú. Allí sucede algo muy interesante. En Hechos de los Apóstoles nos narra acerca del conflicto que existía en las primeras comunidades cristianas que se resuelven a través de un concilio. ¿Mm? Allí Santiago va a demostrar a través de su mensaje, ¿no? Que Dios también elige y está abierto a la gracia de los paganos. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor, el capítulo 15, versículos del 14 al 19, por favor? Sí, 14. Sí, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ellos concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé las ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios. gracias, Esther. ¿Se dieron cuenta? Santiago, porque había un problema. El problema era que si los gentiles tenían que volverse judíos. Y entonces Santiago, hermanos, toma las palabras del profeta Amós, ¿no? Que están en el Antiguo Testamento. Y el profeta Amós dice en el capítulo 9, versículos 11 y 12, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces vemos cómo, hermanos, Santiago, un judío de cepa, ¿no? O Jacobo, un judío de cepa, reconoce que el evangelio es dado a los gentiles. Entonces, después de haber citado al profeta Amós, Jacobo dice, bueno, yo interpreto que ya desde la antigüedad Dios abría su misericordia hacia los pueblos paganos, hacia todos los demás. Es que Israel no es el único. Estos ejemplos nos permiten ver a nosotros, hermanos, la apertura universal de la cual nosotros ahora somos parte, ¿no? No solamente somos parte de Naamán, no somos parte de la viuda de Sidón, sino también somos parte de Cornelio, por ejemplo, cuando Pedro fue y le predicó y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Nosotros somos ahí, ahí es nuestra esencia, ¿no? Ahí es nuestra esencia. En definitiva, para terminar este punto, ¿no es cierto? Quien conozca y valore el Antiguo Testamento en su conjunto, porque habremos de decir, hermanos, que hay infinidad de posturas en el Antiguo Testamento que hablan sobre la apertura universal, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente hora, vamos a entrar en la siguiente hora a hablar sobre los valores que existen en el Antiguo Testamento, maravillosos, valores que nos van a asombrar, que nos van a hacer enamorarnos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos ver, como lo vimos en el caso de la genealogía de Jesús, eh, hay, Ruth es moabita y
Y según un texto en el Antiguo Testamento dice que ningún moabita poseerá la herencia de Jehová. Ujú. Y vemos que ahora una moabita es la descendiente directa de Jesucristo, ¿no? En el caso de Ruth. Hay historias maravillosas que nos abren, ¿no? La idea de que nunca podrá decirse que Dios solo se preocupa de su pueblo o que el amor que siente por él se manifiesta de manera exclusivista. Cuando Dios salva a Nínive, ¿no?, de la destrucción, este es un ejemplo maravilloso de entender la gracia de Dios, ¿no? Dios no solamente ama a Israel, sino también ama a las otras naciones extranjeras. Y Dios quiere que a través de Israel estas naciones conozcan al Dios verdadero, pero Israel falló en eso. Israel falló en entender que era un medio, un canal, un conducto para conocer la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces, no es que el amor que siente Dios por Israel se manifieste de manera exclusivista o exclusiva, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Es un pueblo que sí es especial, que es el hilo conductor de la historia que aparece en el Antiguo Testamento, pero a la par es la historia de otros pueblos. A la par es la historia de un Dios que sana a la viuda de Sidón, que sana a Naamán el sirio. Es una historia, ¿no?, que acoge al extranjero y que lo hace parte de su pueblo. Es un Dios mucho más allá de lo que podamos creer que está encerrado en un pueblo. Es cierto, Dios eligió, ya vamos a ver la teología de la elección en alguna otra materia, ¿no es cierto? Dios eligió a su pueblo, es cierto. Eso no nos queda la mayor duda, no nos cabe la mayor duda. Y sigue estando con su pueblo, aunque ahora Israel ya no es lo que era antes, ¿no? Hoy Israel tiene otras connotaciones políticas, sociales, incluso religiosas. Eh, pero bueno, eso ya le corresponde al Señor qué hacer con él. Pero hoy la iglesia, hermanos, no está muy distante, no es inferior a Israel. Hoy la iglesia ha sido constituida nada más y nada menos que por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así que bueno, esta era la clase que tenía que ver básicamente con el tema de ver a Israel solamente como el pueblo de Dios. No, ah, no necesitamos ser israelitas o judíos o practicar las cuestiones judías para encontrar la salvación en Cristo Jesús. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanas? Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro que no fue muy claro? Lo puedo repetir. ¿Qué impresión les da todo esto? Adelante, hermana Elcira. Ya, ya me vio la cara. No sé si entendí bien el concepto, pero, o sea, Dios demostró al pueblo de Israel un montón de pruebas como para que creyeron. ¿Por qué ellos siguen esperando que venga el Mesías? Todo el mensaje que aparece en el Antiguo Testamento establece que algún día el Mesías vendría para establecer el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, eh, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, ¿no?, que viniera y estableciera un poder, que estableciera un reino en la tierra. Entonces, había posturas donde creían que el Mesías vendría como un general, como un conquistador, ¿no? Y iba a destruir a Roma, porque en ese momento, cuando nace Jesús, ¿no?, el pueblo está sometido por el Imperio Romano. Entonces, los romanos, pues, Palestina era una colonia romana y se sometían a Roma. Entonces, cuando ellos esperaban al Mesías, ellos tenían la conciencia de que el Mesías vendría
juntaría gente, los armaría, se levantarían en armas, pelearían contra Roma y como el ungido de Yahvé, ¿no? Destruiría Roma, destruiría todo el imperio, pondría su reino y entonces todo Israel estaría en paz, sería libre, gozaría de felicidad. Cuando Jesús viene, ¿no es cierto? Es todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Él viene y dice, yo soy el reino de Dios, pero mi reino, ¿no es cierto? No es un reino político, no es un reino militar, yo no vengo a derrotar al imperio romano, es un reino de amor, de misericordia y de perdón, sobre todo, de perdón. Entonces, todo el mensaje de Jesús como hijo de Dios estaba fundamentado en amar al enemigo. Jesús le dijo a los judíos, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Mas ahora yo os digo, amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos, ¿no? Y todos los judíos dijeron, no, este no es el Mesías. Este no es el que estamos esperando. Porque el que estamos esperando debe ser un tipo que nos diga, ok, a ver, juntémonos, agarremos armas, espadas y peleemos, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje de Jesús era un mensaje de perdón, ¿no? Si tu enemigo te pega en la mejilla izquierda, ponle la derecha, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, para un poco. Los romanos nos están haciendo la vida imposible. Vos me estás diciendo a mí que yo tengo que aguantar, que tengo que someterme, que tengo que perdonarlos. Entonces este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Porque el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías, insisto, que soñaban con que entrara por Roma como el gran conquistador. ¿Y en qué termina Jesús? En la cruz. Y termina siendo asesinado como el más vil delincuente por parte de los romanos. O sea, al que el Mesías que estábamos esperando, queríamos que derrotara a Roma, termina siendo crucificado por los romanos. Entonces, no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Y es por eso que hasta la fecha los judíos siguen esperando un Mesías, ¿no? Que venga con esa impronta, que venga con esas características, ajá, de establecer un reino donde a ellos los haga libres, los libere. Y por eso siguen esperando. Nosotros creemos que el Mesías llegó ya, ¿no? Llegó en la persona de Jesús, llegó en la persona de Jesús. Y que ahora estamos esperando su segunda venida. Su segunda. Es más o menos un poco las causas por las cuales ellos todavía esperan y no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Muy bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? No sé si quedó clara la respuesta, hermana Alcira. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, si quedó claro, si demás. Con esto, hermanos, cerramos entonces estos acercamientos que hemos estado teniendo hacia algunos problemas, ¿no? Que nos dificulta acercarnos al Antiguo Testamento. ¿Mm? Así es que, bueno, son temas para seguir profundizando, son temas para seguir investigando, son temas para seguir adelante, ¿no? Y que, bueno, lejos de ser respuestas absolutistas, siempre son respuestas que nos permiten, en la iluminación del Espíritu Santo, seguir adelante. ¿Ok? Bueno, nos vamos a ir al receso y vamos a entrar a una clase, esta y las siguientes clases, sobre algo que a mí me fascina mucho eh, cuando uno entra al Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo por las cosas que nos asombran. Cuando desconocemos el Antiguo Testamento, desconocemos qué valores encierra el Antiguo Testamento. Y hay valores fundamentales, hermanos. Valores que le dan sentido a la vida cristiana. Valores que le dan sentido a nuestra vida, a nuestra esencia.
Así es que bueno, vamos al receso, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos para encarar los valores morales, los valores universales, los valores espirituales que contiene el Antiguo Testamento, que es la mejor lección que nosotros podemos sacar sobre eso y que sin duda nos bendecirá. Ajá, bendecirá la vida. Bueno, en 10 minutitos nos vemos, hermanos.